Muy buenos días. Hoy tenemos el gusto de recibir a Nazarena Porto. Ella es profesora, es magíster. Vamos a hablar de justamente los temas comportamentales, las terapias, específicamente el DBT. Y nos vas a contar de qué se trata, es una sigla en inglés. Pero ¿por qué le invitamos? Porque nos importa mucho cuidar la salud mental de nuestros niños y adolescentes. Cada vez se da más que se agreden, que se cortan. Es un tema que ya hablamos en otras oportunidades. Y esta técnica verdaderamente hace milagros y se necesita difundir. Así que me encantó tenerte. Tiene un currículum impresionante. Es docente de estas temáticas a nivel de Iberoamérica. Se ha formado en Argentina, en Europa, también en psiconeuroinmunoendocrinología. Bueno, pero vamos al tema que nos importa de hoy. Gracias por estar, gracias por venir. Gracias a ustedes. Me parece fundamental porque a veces los docentes conocen esta realidad y no tienen herramientas. A veces los psicólogos, los médicos, los pediatras y los papás se dan cuenta de manera tardía porque estas costumbres o estas situaciones de autoagredirse pasan y a veces no es tan fácil darse cuenta porque los chicos se lastiman pero se tapan. Exacto. Contanos un poquito de qué se trata. Bien. Un poco cuando nosotros hablamos de todo este tipo de conductas, que son intentos de autoeliminación, conductas autolesivas, principalmente en adolescentes, van asociadas también a, por ejemplo, conductas en el trastorno de la conducta alimentaria, que pueden ser pasar de una dieta restrictiva, después a atracones, van asociados a una importante impulsividad, van asociados al consumo de sustancias, que no quiero olvidarme de eso, porque creo que el consumo de marihuana empieza en edades muy tempranas hoy en día y tenemos como un gran problema con el consumo de marihuana, porque si nosotros sumamos a lo que son los trastornos graves en salud mental, esta comorbilidad de factores, ¿no? Entonces tú tenés un chico que se corta, tenés un chico que piensa en no vivir más, tenés un chico que al mismo tiempo deja de comer, al mismo tiempo está triste y no se levanta de la cama, no deja su celular y te hace un intento de autoeliminación. Tenemos una gran comorbilidad de factores y en general el suicidio se ha asociado a depresión generalmente. Y lo que nosotros creemos, o la terapia dialéctica comportamental viene un poco a poner en cuestionamiento en un nuevo paradigma, es, bueno, no solamente es depresión, hay una estructura de personalidad, porque todos tenemos una estructura de personalidad distinta, que hace a estos chicos desde niños más vulnerables, más impulsivos, más desregulados, con más dificultad para hablar de las emociones, para regular sus emociones, y eso nos lleva a que en la adolescencia terminemos con todo este tipo de conducta problema. Pero ¿cómo hay esos programas espantosos donde los chicos se meten, se involucran y para ser parte y para pertenecer, quieren probar cosas y esas personalidades vulnerables, bueno, son las que pueden terminar con problemas graves, ¿no? Ahí está. Esas personalidades como vulnerables, nosotros desde la DBT las llamamos niños hipersensitivos. Y siempre le decimos a los niños y a los papás que es como que nosotros tuviéramos un diamante en bruto para pulir. Lo podemos pulir bien en un ambiente validante, en un ambiente que enseña emociones, que enseña al niño a expresarse, a poder esa hipersensibilidad, poder llevarla para los caminos positivos o todo lo contrario. El gran problema es que generalmente el niño hipersensitivo y el niño que es muy sensible, que ya biológicamente viene con ese chip, quizás sus padres también, le es difícil manejarse en este mundo. Entonces es el que va a tener más problemas para regular las emociones, para tolerar la frustración, para integrarse con los amigos. Y ahí entra un poco el juego de, bueno, ¿qué hacen las maestras? Claro, pero además decir, de regulación emocional parece como, bueno, es algo que se resuelve tan fácil, pero lleva tiempo y lleva esta técnica, que es una técnica que me vas a contar, que surge hace un montón de años, en Uruguay no hace tanto, sé que tú tenés mucha experiencia, hablamos de como 15 años de trabajar con ella, y lo importante que es difundir de que existe una técnica para ayudar, que es una técnica que es una fusión de alguna manera, ¿verdad? Ahí está, tal cual. Nosotros, a ver, la terapia dialéctica comportamental surge principalmente en la década del 80, la crea Marsha Linehan para trabajar con pacientes suicidas, porque le piden que de alguna manera, con la cantidad de suicidios que había, vaya a formar a los bomberos cuando tenían que ir a una persona se quería... Ahí está. Claro. Entonces lo que se empezó a observar es que cuando vos a la persona le decías, ¿cómo vas a hacer esto? Con la vida divina que tenés, no puede ser, pensá en tus hijos, pensá en esto. No había chance. En cambio, cuando simplemente se le decía a la persona, entiendo que estás sufriendo, entiendo que estás pasando muy mal, ¿qué necesitas? La persona automáticamente cambiaba. Bajaba esos escudos, Ahí está. Y esa técnica se llama validación, que es una de las técnicas
se enseña a los profesionales, se enseña a los maestros, se enseña a los padres van a taller de habilidades para poder ayudar a regular a sus hijos y regularse ellos también. Entonces, es una terapia que trata de basar todas sus técnicas en la aceptación, la validación, la comprensión y una mirada más compasiva. Claro, es un del ser paradigma humano, diferente donde paradigma pones en el distinto. centro a la persona. Exactamente. Y no a todo lo agresor, porque en definitiva uno tiene que hacer y tiene que hacer y tiene que perseguir. Y eso genera más estrés en ese chico, ¿no? Y en general, cuando uno valida, no da consejos, no da sermones, simplemente es qué estás sintiendo, en qué te puedo ayudar. O sea, primero te tengo que escuchar. Si yo no conecto con tus emociones y sos un niño y te digo, ay, ¿cómo vas a llorar por eso? No seas maricón, mira por lo que estás llorando. En un niño sensible ya lo perdiste. Claro. Entonces son pequeñas cosas que los padres dicen, pero no es tan grave lo que dije. No, no es tan grave. Capaz que para otro hijo no era tan grave. Pero para este chiquito, con esta sensibilidad... Por supuesto, es como un traje a medida. Exacto. O sea, que no es un fenómeno de Uruguay, es un fenómeno mundial después de la pandemia, donde lo que siempre pensamos es, si yo tengo una terapia basada en la evidencia que resultó en otros países, que fue comprobada empíricamente, que hay estadísticas en otros países, porque nosotros venimos como de una cultura donde es difícil medir, ¿no? O sea, a ver, cuántos niños se intentan lesionar, cuántos niños se intentan suicidar, cuántos adolescentes. No tenemos cifras claras. Entonces, sin cifras claras, sin diagnósticos, ¿cómo trabajamos los profesionales? Y ahí está como el gran debe, ¿no? O sea, bueno, tendría que haber como un poco de trabajo interdisciplinario entre lo que es la maestra, la directora, el pediatra, el psiquiatra, la psicóloga y los papás. Entonces, la DBT une a todas estas personas en un mismo trabajo, porque hay una parte que es la parte para los docentes, que es un manual de habilidades para el docente, para ayudar al niño con sus aprender. Habilidades. Muy difícil. O sea, es una de las terapias más, yo creo que más sencillas que te puedo decir que uno conoce. Están ávidos de que alguien les diga por dónde. Porque si vos no sabés qué hacer con un chico que sabés que está pasando esto en tu clase y de repente se lo contás al papá, el papá dice, bueno, no es para tanto, se lastimó, o van a un servicio de emergencia y dicen, bueno, no se va a morir. Sí. Eso no queda ahí. Muchas eso puede ser veces cada vez peor, ¿no? tenés la contrapartida. Es el que se corta. Entonces no lo quiero en la clase de mi hijo. Entonces todas las madres y madres en general son las que se ponen en... pero no, mirá que no te juntes con que esto y que lo otro. Tremendo. Y después vas capaz que a un servicio de una asistencia, un prestador de salud, y se cortó y capaz que no es para tanto y ya hay una internación. Y una internación en determinadas edades es un estrés postraumático para toda la vida. Claramente se necesitan en los servicios de emergencia un psiquiatra, se necesita en el interior, se necesita alguien que pueda validar y que pueda darse cuenta, ¿no? Exacto. Qué es lo que está pasando, porque ese llamado de atención es una vez, es dos, pero después no sabes cómo puede terminar, ¿no? Tal cual. Si nosotros tomamos esto en el primer llamado o de atención o de que muchas veces todo lo que tiene que ver con las autolesiones pueden tener dos funciones. Una función es la búsqueda de algo, la búsqueda de aprobación, la búsqueda de cariño, la búsqueda de ser visto. Y en otros casos tiene mucho más que ver con la desesperanza, con la falta de resolución de problemas que tiene esa persona, la falta de habilidades para regularse, la impulsividad. Entonces, cuando vos ya llegas a pensar, bueno, la solución es no vivir más o es agredirme para poder sacarme la angustia o la tristeza, tenemos que trabajar mucho con esa persona. Es un dolor que no saben manejar y que el corte es lo que los alivia. Decís, pero el corte alivia. Es un contrasentido. Bueno, pero esto se puede trabajar, existe la manera de aprenderlo, existen talleres. El tema es cómo llegamos al interior. O sea, hemos logrado formar profesionales en Montevideo, nos está costando el interior. Nazarena, gracias por haber venido, gracias por el trabajo. Por favor. Seguramente te vamos a volver a invitar para hablar mucho más y en profundidad de este tema. Hoy dimos un pantallazo para dar un poco esperanza de saber de que hay técnicas probadas y comprobadas como para poder sacar adelante a esos chicos, a esos niños y a esas familias, porque esto les afecta a todos, ¿verdad? Totalmente. Gracias. Muchísimas gracias a ti.